Entonces esta es la clase de actos procesales. Les había pensado decir que ya estudiamos la norma procesal, estudiamos los sujetos del proceso, estudiamos las situaciones procesales, y ahora, siguiendo el programa y también la teoría del proceso de Barrios de Angel, nos toca estudiar las funciones procesales. Y Camila nos decía lo que había leído en el manual de Aval, o en el libro de Aval sobre actos procesales. ¿Se anima a repetir, Camila? Martirena. Sí, o sea, yo lo que entendí es que sería un cambio en la realidad de un sujeto, y esa realidad es objetiva y exterior a este, y que o sea, la realiza un sujeto que está dentro del proceso, por lo que entendí. Franco, que está levantando la mano. Franco, Nicolás. Sí, yo tengo una definición de Couture que dice que por acto procesal entendemos al acto jurídico que emana de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aún incluso de los terceros que están ligados al proceso y que pueden crear, modificar o extinguir efectos procesales. Muy bien, Franco. ¿Han leído? ¿Y quién más leyó? Bueno, para agregar algo que también se corresponde con la situación jurídica del sujeto. ¿Verdad? Porque un determinado acto va a ser correspondido a una determinada situación, solamente. Claro, como dice López, esta forma de ir estudiando que llevamos en el curso no es casual. O sea, los actos jurídicos, muchachos, son los actos procesales, son los actos jurídicos del proceso. Cuando veíamos la definición de proceso, era una concatenación de actos. ¿Se acuerdan que hablábamos de una sucesión de actos? Bueno, son de esos actos de los que estamos hablando. Y sí, y son actos que realizan ¿quiénes? Los sujetos del proceso. Y son actos que expresan que la posición que las normas colocan a los sujetos en el proceso, es decir, actos que realizan los sujetos cuando están ubicados en determinadas situaciones jurídicas. Es fácil de ver, la demanda es un acto procesal. La sentencia, salvo para algún planteo teórico muy excepcional, es un acto procesal. La contestación de la demanda es un acto procesal. La audiencia es un acto procesal. La notificación es un acto procesal. O sea, son actos jurídicos que se dan en el proceso, vinculados a esta finalidad del proceso, de eliminar la insatisfacción jurídica. Ahora, como... Le hago una consulta, doctor. Sí. Le consulto. ¿Y qué acto jurídico que forma parte del proceso no sería un acto procesal? No. ¿Puedo responder? Sí, ¿quién? Adelante. El correr de los días, que es un hecho procesal y no un acto. Claro, ese es un hecho procesal, no un acto, pero lo que creo que... ¿Quién era que intervino? Franco preguntaba Yo. Si podían haber actos jurídicos que no fueran procesales. Bueno, mire, en la teoría del proceso de Humberto Briceño Sierra, un procesalista mexicano, y de Alvarado Belloso, un procesalista argentino, la sentencia es un acto que sin duda se da en el ámbito del proceso, pero no es un acto procesal, porque ellos dicen que responde en realidad al derecho de fondo, con lo que no estoy de acuerdo, pero ellos le contestarían eso. Y en el proceso sí pueden darse actos colaterales al proceso que no son actos procesales. La licencia que saca el juez. El acto administrativo que baja el juzgado sobre los impuestos que tienen que adherir. La sanción administrativa que el juez aplica al abogado que incumplió los deberes deontológicos y legales de corrección en el ejercicio de la profesión. La designación de un actuario. La forma en que deben el juez acreditar su asistencia al tribunal. Esos no son actos procesales. ¿Por qué? Porque no están ordenados a la finalidad, que es la eliminación de la insatisfacción jurídica, la composición del litigio, bueno, si ustedes saben las distintas. Claro que todos esos mediatamente también lo están, ¿no? Pero generalmente serán actos administrativos, que es fácil de diferenciar.
nosotros vamos a enfocar en los actos procesales. Sí es cierto que en el proceso no solamente hay actos, en el proceso también hay hechos procesales. Como decía la estudiante, el transcurso del cómputo de un plazo procesal, seguramente el dies a quo del plazo, es decir, el comienzo del cómputo, ocurre a partir del acaecimiento de algún acto procesal, pero el transcurso del plazo es un hecho. ¿Cuál es la diferencia? Esto ustedes lo saben de preparatorio, lo deberían saber de obligaciones, de Civil 1, no sé, de teoría general. En los actos interviene la voluntad humana, única voluntad que conocemos hasta ahora, salvo algún fanático que crea en la voluntad animal o un fanático que crea en la voluntad extraterrestre. Pero bueno, generalmente se habla de la voluntad humana. Gracias, Victoria, usted es la única que se ríe. La voluntad humana interviene en los actos. En cambio, en los hechos son acontecimientos, eventos que ocurren con independencia de la voluntad humana. Está lloviendo, es un hecho. Están ustedes asistiendo a esta clase, es un acto de constricción de la voluntad humana, se están sometiendo a esta porquería. Bueno, esa es la diferencia entre actos y hechos. En el proceso existen actos donde interviene la voluntad y existen hechos. Claro que hay una zona gris allí cuando los sujetos del proceso cometen omisiones, y esas omisiones pueden ser producto de la voluntad. Yo prefiero no contestar, yo prefiero no comparecer, yo prefiero no colaborar en la prueba. Y ahí estamos en una cierta... Toshiba está debe ser algún amigo japonés, ojo, que la gente del Oriente ahora es complicada. Bueno, Victoria, un premio para usted, es la única que se ríe. Bueno, entonces, los actos procesales lo que producen es un cambio en la realidad del proceso donde interviene la voluntad. ¿La voluntad de quién? De los sujetos del proceso, creando, modificando o extinguiendo ¿qué? Situaciones jurídicas, tema que ustedes ya conocen. Por ejemplo, cuando yo presento la demanda, yo hago que nazca una situación jurídica del juez, o por lo menos que se active, o se modifique, porque estaba ahí como latente, del juez de tener que operar la jurisdicción y controlar la demanda y eventualmente emplazar, y dar traslado y emplazar. Y a su vez también esto produce el nacimiento de una situación jurídica del demandado, que tiene que desplegar sus cargas y ver si ejerce o no la situación jurídica de excepción. Sus cargas de contradicción, sus cargas de ofrecer pruebas, sus cargas de comparecer. Todo eso se produce por un acto procesal. Y así la audiencia preliminar genera otras cosas, la complementaria genera otras cosas, la sentencia genera otras cosas, el recurso contra la sentencia genera otros cambios de situaciones, la sentencia del tribunal otros cambios de situaciones, y así, hasta que arribemos a la eliminación de la insatisfacción jurídica, a la máxima certeza que es la cosa juzgada. ¿Ok? Entonces, en este tema de los actos procesales, el derecho procesal no es ajeno a la teoría general del derecho, y toma los conceptos de la teoría general del derecho y los transforma un poquito para el derecho procesal, porque el derecho procesal, a pesar de que la gente cree que es un derecho formal, tal vez sea el menos formal de los derechos, porque es un derecho eminentemente instrumental y finalista. Está para el servicio del derecho sustancial, para que se consagren los derechos sustanciales, para que se respeten los derechos que el legislador y el constituyente han creado, y por lo tanto el derecho procesal o la norma procesal no tiene una finalidad por sí misma, no apunta a su propia realización. Entonces van a ver que la teoría general de los actos jurídicos tiene ciertas transformaciones por este tema en el proceso. Vamos a ver que todos los actos procesales tienen, y acá vamos a unificar la doctrina, porque tenemos ya dificultades telemáticas y tampoco nos vamos a poner con exquisiteces, que no es la idea es que ustedes entiendan. Los actos procesales tienen distintos, según los autores, varios elementos. El primer elemento, que suele llamarse de distintas maneras, pero el primer elemento de los actos procesales es lo que se conoce como elemento objetivo del acto procesal, que es el elemento objetivo del acto procesal, u objeto del acto procesal, dice relación con su contenido, con lo que adentro del acto procesal
se está comunicando, haciendo, exteriorizando. Y ese contenido, en general, está de acuerdo con la finalidad por la que el acto fue creada. El contenido del acto procesal demanda va a ser una pretensión. El objeto de la demanda va a ser una pretensión. La demanda es el acto procesal. El contenido es la pretensión, el bien de la vida que se persigue o la insatisfacción jurídica que se quiere eliminar. ¿Y la situación jurídica cuál era en la demanda? ¿Qué situación jurídica se despliega el actor? De acción. La situación jurídica acción. Entonces, ustedes ya están en condiciones, a diferencia de la señora o el señor de la feria, de saber lo que es acción, es un concepto abstracto, es la situación jurídica, demanda es el acto procesal, y el contenido es pretensión, el bien de la vida que se persigue. No da lo mismo decir acción, demanda o pretensión. Yo no presento la acción, yo presento la demanda. Yo no deduzco una acción, yo deduzco una pretensión. Yo ejerzo la acción. Parece terminológico, pero tiene una importancia conceptual. El siguiente elemento de los actos procesales es el elemento subjetivo, que no son los sujetos. Muchas veces se confunde, decían, uno de los elementos del acto son los sujetos. No, pero ¿cómo? Si no habíamos dicho que el acto procesal no son los sujetos. En la demanda, ¿está el actor? No está el actor, es un papel, allí un acto. Sí, cabeza. Disculpe. Yo levanté la manito, pero como sigue. Disculpe. No, que justamente el elemento subjetivo es lo que hacía referencia a usted, la voluntad humana directamente. Muy bien, cabeza. El elemento subjetivo es la voluntad humana, que se expresa en un acto y que se contiene en un acto procesal. Y esa voluntad tiene que coincidir con el objeto que se está persiguiendo. Y vamos a ver cuando avancemos que la voluntad que tiene en cuenta el derecho procesal no es una voluntad interna, psicológica, introspectiva, es la voluntad que se expresa en el acto conforme al modelo previsto en la ley para ese acto. Si usted presenta una demanda, se supone que usted está queriendo, contenciosa, está queriendo demandar a alguien, tiene una resistencia, tiene un problema con alguien que quiere resolver. Si usted lo está haciendo para extorsionar, para una finalidad comercial, bueno, esa no es la voluntad que se tiene en cuenta, es la voluntad que se acomoda con la finalidad prevista en el modelo para el acto. Y vamos a ver que esto también se vincula con el elemento causal de alguna manera, que es el que vamos a ver ahora. Entonces tenemos elemento objetivo, es el contenido del acto, el objeto del acto. Elemento subjetivo es la voluntad que se expresa, la voluntad interior, la que uno quiere, no, la voluntad que se acomoda con el modelo del acto. El elemento causal es el fundamento jurídico por el cual existe ese acto, la razón abstracta por la que el legislador creó el acto. No es la razón de vuelta, no es la razón del señor que presentó la demanda, la razón del juez cuando dictó la sentencia, si es que porque odiaba al demandado o porque realmente consideraba que tenía responsabilidad. El elemento causal, entonces, se vincula con el objeto y se vincula con el elemento subjetivo. Y podría identificarse con el interés. Si ustedes analizan el artículo 11, que ya hemos nombrado en clases anteriores del CGP, verán que para realización de los actos procesales se requiere no el derecho subjetivo, sino interés, una cierta conexión entre la esfera jurídica del sujeto que está actuando, el acto que realiza y la finalidad causalmente prevista para ese acto. Finalmente, tenemos el elemento formal, la forma, lo que generalmente vemos del acto, lo que cotidianamente vemos. ¿Y qué es la forma del acto? ¿Quién me puede decir qué es la forma del acto? Alguien que haya leído. ¿Es el modo? ¿Es lo que se le dice el modo del acto? Sí, el modo de expresión es uno de los contenidos de la forma. El modo de expresión. Una de las dimensiones de la forma.
La forma del acto procesal tiene varias dimensiones. La forma del acto procesal dice relación con su modo de expresión, con sus circunstancias de tiempo y con sus circunstancias de lugar. Y esto de lo que hemos visto tal vez es lo más importante, porque a los efectos pragmáticos es lo que más se ve, a los efectos prácticos. El modo de expresión, porque a veces el acto, según la ley, va a ser escrito, va a ser oral, ahora en los tiempos que corren se viene que va a ser presencial, o va a ser telemático. Hay un proyecto de ley hoy presentado al Parlamento, para poder hacer las audiencias en forma telemática. ¿Mm? Así que el modo de expresión generalmente se ha estudiado oral o escrito o mixto, yo agregaría hoy también presencial, telemático. Aunque esto de pronto es un error de mi parte, no es el modo de expresión, ahora que estoy pensando. Sí, ¿quién habla? Agustina. Martirena. Consulta, ¿cuál fue el último elemento que no pude escuchar? El formal, y estamos analizando el modo de expresión, que es el elemento formal. Su primera rama es el modo de expresión, su primera dimensión de este elemento es el modo de expresión. Generalmente se dice oral o escrito. Después están las circunstancias de tiempo, es decir, cuándo y hasta cuándo se puede hacer valer un acto procesal, se puede realizar o celebrar un acto procesal. ¿En qué hora a qué hora está fijada la audiencia? ¿Qué plazo tengo para presentar la contestación de la demanda? ¿Qué pasa después que la presenté? ¿La puedo cambiar? ¿Qué pasa después que presenté la demanda? ¿La puedo cambiar? ¿Qué le pasa al juez luego de que tomó una decisión procesal? ¿La puede retrogradar a otro momento del proceso porque se dio cuenta que la macaneó y ahora quiere que la cosa discurra, avance de otra manera? Bueno, los actos procesales tienen requisitos, además de modo de expresión, también de tiempo. No se pueden hacer en cualquier momento. Luego también tienen requisitos de lugar. Hay actos procesales que se tienen que cumplir en un determinado lugar. La notificación debe hacerse en el domicilio constituido. La audiencia debe hacerse en el lugar donde se indicó en la convocatoria que se celebraría. La notificación de la renuncia del abogado al patrocinio debe hacerse en el domicilio del cliente, en el domicilio real del cliente. Profe, le está cortando mucho y no se escucha. ¿Se está cortando mucho? Voy a ver la red entonces. Vamos a ver si tenemos acá. Voy a tratar, voy a cambiar la red, esperen un poquito. ¿Me escuchan o no? No. Esperen un cachito. A ver ahora. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, profe, se escucha mejor. También tengo la internet que uso es la internet de mi edificio y anda media complicada porque hay mucha gente. Ahora pasé a la internet del celular, vamos a ver si mejora. Entonces lo que les estaba explicando es que los actos procesales tienen circunstancias, tienen modo de expresión y tienen también requisitos de tiempo, es decir, cuándo se puede realizar el acto, hasta cuándo se puede realizar el acto, qué pasa si ya lo realicé, lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar, puedo hacer un acto y después retrogradar el proceso a una etapa anterior, cuándo sí, cuándo no. Y también tienen circunstancias, tienen requisitos de lugar, es decir, dónde se tiene que celebrar el acto, la notificación donde se tiene que celebrar, la audiencia donde se tiene que celebrar, distintas requisitos, el testigo dónde tiene que declarar. ¿Ok? Vamos a detenernos en el artículo 62 del CGP. Para amigarnos y empezar a usar un poquito el código, que lo hemos sinceramente usado poco. El artículo 62 del CGP dice:
¿Me escuchan bien, muchachos? Perfecto. La voluntad de los actos procesales. Los actos procesales se presumen siempre realizados voluntariamente, prevaleciendo la voluntad declarada. Así que las verdaderas razones, las razones intrínsecas psicológicas, son irrelevantes. Salvo disposición en contrario, que ya vamos a ver alguna avanzado el curso, o prueba, que no es lo que nos importa ahora, o prueba fehaciente de que ha sido formulada por violencia, dolo o error no culpable. Así que, si yo realizo un determinado acto procesal, si yo demando, se supone que quiero demandar. Si digo algo en la demanda, se supone que lo que digo es lo que quería decir. Si digo algo en la contestación, si no digo, si admito, si controvierto, si el juez dice algo en la sentencia, pero ¿esto es una verdad absoluta? No, esta verdad puede ceder. ¿En qué casos? En los casos de violencia, es decir, la voluntad en un acto procesal fue expresada a partir de una compulsión. Una compulsión que claramente es la compulsión física. El juez tenía el revólver en la cabeza, y le dijeron, o le llevaron la mano y firmó la sentencia con un determinado contenido, o la parte contestó la demanda de esa manera. Puede ser también por dolo, y el dolo parece estar indicando, no parece ser que sea el dolo maquinación insidiosa del propio que está realizando el acto, sino alguna maquinación o incluso el temor psicológico que se infunde a un sujeto para que realice el acto de una determinada manera. O por error no culpable. El error es el caso más polémico. Ustedes saben que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. Lo dice el Código Civil. Por tanto, lo que se entiende es que este error no puede ser el error de derecho. No, yo demandé porque pensaba que, no, yo dije esto porque pensé que diciéndolo así no me pasaba nada, no, yo admití esto porque pensé que admitiéndolo, no. Tiene que ser un error no culpable. Y no puede ser culpable un error en el cual yo tengo la necesidad de conocer el derecho. Ustedes me dirán, pero la gente no conoce el derecho. Bueno, los abogados sí, o se supone. Puede ser un error de forma o de contenido, ¿no? Pero nunca un error por una equivocación o el desconocimiento acerca de una norma jurídica. Exacto, parecería ser que el error, como en general ocurre, se refiere al error de hecho. Pero tiene que ser un error de hecho no culpable. Y el escenario también se achica, porque ustedes van a ver después que el proceso está lleno de preclusiones y lleno de instancias, momentos, donde uno dice algo y eso que uno dijo queda allí congelado y por lo tanto no lo puede modificar. No me equivoqué. Son casos muy excepcionales. Un caso, o sea, esta norma que parece tener cierta generalidad, después, un caso donde esto es evidente pero porque hay norma expresa, es el artículo 350, que en los procesos de interés social, por ejemplo, un proceso laboral, los laboralistas en su momento dudaron si esta norma quedaba vigente, pero hoy claramente lo está, porque la 19.060 es posterior a la ley del proceso laboral. La actora está embarazada, pero el abogado es un desastre, o ella le dio vergüenza y todavía no tenía panza y no le contó que estaba embarazada, y fue despedida, y en la demanda no pide el despido especial. No es un error de derecho, porque no es que no supiera el abogado que no tenía derecho que tenía derecho a solicitar o que podía tener interés en solicitar, es un error de hecho. Y allí la ley expresamente del 350 permite modificar la demanda en la audiencia. Pero bueno, en realidad esta es una norma más concreta y especial que el artículo 62. Los casos de error en general quedan sujetos a esto. Yo, en la demanda, durante todo el escrito expreso que mi reclamo es de 5 millones de dólares. Sin embargo, en el petitorio, cuando termino, digo, y además, y entonces, señor juez, condénele al otro a pagarme 5 pesos. Y si uno lee, claramente esa voluntad que fue declarada no puede prevalecer, porque no es la verdadera voluntad. Evidentemente me dio un error, porque del análisis de la demanda nos damos cuenta que lo que estaba reclamando era 5 millones de dólares. ¿Entienden? Son esos casos. Pero es muy limitado. Ustedes tienen que quedarse con la idea que lo que prevalece es
la voluntad declarada. En el artículo 63 vamos a ver que perdón, respecto del elemento formal, no lo vamos a repasar para ir rápido, la forma de los actos procesales en general está regulada en los artículos 66 a 75, 103 y 105 del CGP. Ustedes en general lo que tienen que saber es que hay actos escritos, hay actos orales, hay actos que tienen lugares donde deben cumplirse. El artículo 63 nos va a referir a ya no a los elementos de los actos procesales, que son doctrinales, sino a los requisitos de los actos procesales. Concepto que tienen que retener porque se va a vincular con el concepto de admisibilidad de los actos procesales que vamos a estudiar más adelante en esta misma clase o en la clase que viene conforme avancemos el día de hoy. Y el artículo 63, vamos a leerlo, dice: además de los requisitos que en cada caso se establezcan, los actos deberán ser lícitos, pertinentes y útiles. Habrán de ser realizados con veracidad y buena fe y tener por causa un interés legítimo. Bueno, ¿qué es esto de que los actos deban ser lícitos? Bueno, es que el acto procesal que yo quiero realizar no esté prohibido. No esté prohibido por una norma expresa, eso es claro. Por ejemplo, yo le pido al juez que practique una pericia de tortura al demandado a los efectos de que confiese que es verdad lo que digo en la demanda. Es un acto prohibido. Por tanto, ese acto procesal no cumple con el requisito de la licitud. Pero a veces la licitud no está dada. Ahí hay vicio, puede haber vicio del consentimiento, de hecho los hay. Claro, pero de un sujeto cuyo consentimiento no nos importa mucho porque es el testigo, digamos, que está en situación de deber. Le cambio el caso. Interroga al testigo mediante tortura. El consentimiento del testigo de ser interrogado o no es irrelevante, porque el testigo tiene el deber de testimoniar. Lo que está prohibido es someter a alguien a la tortura, porque hay pactos internacionales y hasta delitos en el Código Penal. O sea, razonablemente puede hablarse de que hay una prohibición. ¿Ok? En 10 minutos se va a cortar y enganchamos de vuelta, porque hoy tenemos... Pero de cierta forma dice que tiene que ser básicamente compatible con el ordenamiento jurídico. Exacto. El primer caso es que no esté prohibido, eso es lo más fácil de ver. Y la segunda forma de licitud es que no exista una incompatibilidad general con el ordenamiento jurídico. Es decir, que lo que vayamos a hacer o esté permitido expresamente por una norma, o que esté en el ámbito de la libertad. Vieron que la Constitución, en su artículo 10, dice que a los particulares está permitido todo aquello que no está prohibido. Si bien el derecho procesal es derecho público, esta regla aplica. Y en definitiva, cualquier actividad procesal que se quiera hacer que no colida, por ejemplo, contra los derechos humanos, contra los derechos fundamentales, contra el derecho de una persona, puede realizarse. Por ejemplo, nosotros no tenemos normas claras sobre la admisibilidad de la prueba de correos electrónicos de que un empleador conoce de su empleado. Pero la jurisprudencia ha ido delineando el tema y ha dicho en general, bueno, si existía un reglamento de trabajo o una instrucción donde el empleado sabía que el mail institucional podía ser monitoreado por la empresa, no puede haber ilicitud por violación del derecho fundamental de prohibición de la interceptación de la correspondencia o la intimidad, protegidos en la Constitución, porque había un régimen y había un mail institucional que para la empresa podía ser de utilidad para trabajar para la empresa. Ahora, también la jurisprudencia generalmente dice, cuando no existía esa instrucción y por lo tanto el trabajador razonablemente podía entender que también podía usar el mail para razones particulares, la interceptación de esos correos electrónicos es prueba ilícita. Más allá de que pueda ser también un delito, pero eso no lo juzga el juez civil. Entonces, es esa confrontación con el ordenamiento jurídico. El siguiente requisito de los actos procesales es el requisito de que tienen que tener pertinencia.
no tienen que ser impertinentes. Una vez en un examen pregunté qué era un acto impertinente, me refería a la prueba impertinente, y una persona que no había estudiado nada y que fue a payar me dijo que impertinente es como cuando los niños, cuando se ponen muy pesados. No, no tiene nada que ver con eso. Impertinente es que no pertenece. Es la no pertenencia. Es un acto... Es ¿Sí? cuando en el acto no se ajusta a la pretensión que querés alcanzar, ¿no? O sea, queda por fuera del objeto del proceso. Si yo presento un hecho nuevo, por ejemplo, que no tiene relación con el objeto del proceso, no va a ser pertinente para dilucidar esa pretensión. Muy bien, ¿usted es? Ávila, Paula. Ávila, lo dijo muy bien y generalmente se dice así, si no, y está excelente, si nos ponemos más exquisitos, por ejemplo, en el caso de la prueba impertinente, el ofrecimiento de una prueba es un acto procesal. En realidad la impertinencia no es del acto. En realidad la impertinencia es del objeto del acto que queremos hacer valer. En realidad, la prueba impertinente, ¿el acto de ofertorio de prueba es impertinente? No, es un acto de ofertorio de prueba. El problema es que el hecho que quiere acreditar ese acto no pertenece al proceso, está generalmente en la finalidad, en lo que busca el acto. Pero una forma más fácil de ver y que se acomoda a otros ejemplos es como bien lo dijo Ávila, es que el acto no tiene vinculación con el objeto del proceso que se está tratando, a veces con el objeto de la prueba, o con el objeto procesal, que puede ser el objeto del incidente, el objeto de que se está tratando en ese momento en el proceso. Es un acto que no tiene nada que ver. Ejemplo. Por ejemplo, no sé, digamos, venía un auto de este a oeste, choca con otro que venía de sur a norte, y el transeúnte que venía por la vereda estaba vestido de verde. ¿Cómo dice usted? Venía un auto transitando por determinada calle de norte a sur. Y usted quiere hacer prueba de que el transeúnte estaba vestido de verde, digamos. Claro, no tiene ninguna pertenencia. Salvo si fuera una prueba, hay que ver, la pertinencia está muy bien. La pertinencia es un concepto difícil. Si yo tengo dudas sobre la pertinencia, hay pertinencia desde el punto de vista procesal. Porque supóngase que en realidad yo quiero ver si el demandado puede declarar si la señora estaba vestida de verde para ver si era daltónico y vio bien el semáforo, a ver si la luz verde la podía ver. Ejemplo de laboratorio. Lo que les quiero decir, cuando la pertinencia está en duda, hay pertinencia, o por lo menos no hay manifiestamente impertinencia, y después veré. Entra, y después veo. ¿Ok? Pero sí, la pertinencia es, por ejemplo, en un juicio de divorcio, yo pido que se oficie a la caja bancaria de mi ex, a la cuenta bancaria de mi ex cónyuge para que el juez me diga cuánto ganó el último año. Y no hay hijos, no hay nada, y no está pidiéndose una pensión. No tiene nada que ver si hubo riñas y disputas. Ah, bueno, pero puede llegar a tener que ver, por eso la pertinencia puede dudarse, si las riñas y disputas están vinculadas porque hay plata en la cuenta que es mía y yo te la reclamé. Pero en principio la pertinencia es eso. Estamos a 3 minutos de que se cuelgue y volvemos. Y yo les prometo que voy a terminar comprando la patente esta para que no nos pase más. El siguiente requisito de los actos procesales es la utilidad del acto procesal. El concepto de utilidad del acto procesal, de vuelta, se conecta con la finalidad del modelo creado por el legislador o el constituyente para este acto procesal. Con un ejemplo lo van a comprender, porque es más abstracto que lo anterior. La forma de notificación de la demanda es por medio de un funcionario que es el notificador del juzgado o el alguacil del juzgado, que tiene que ir con un cedulón, con el sello del juzgado, con un montón de requisitos formales, ir, buscar a la persona, si la persona no está, notificar en otra persona que esté en el lugar, y si no hay ninguna persona, dejar el cedulón en un lugar visible con constancia de lo que ocurrió. Esa es la forma del acto procesal previsto. Pero imagínense que ustedes están, para que no queden dudas, porque en algún caso, están en la audiencia de conciliación, y en la audiencia de conciliación, el actor le dice, ah, bueno, terminó la audiencia de conciliación, mirá, tomá, esta es la demanda, tomala.
Es de laboratorio, esto no ocurre, no vayan por ahí pensando que esto es lo que se hace. Y entonces el demandado agarra la demanda y frente al juez, que vaya de casualidad es el mismo juez en el interior, es el mismo juez que va a ser competente en el juicio, le dice, bueno, doctor, me doy por notificado, entonces ¿tendrá alguna utilidad que el alguacil vaya a la casa del señor con el cedulón o el notificador con todos los sellos, pregunte si hay una persona en casa, si no está, se la dé a otra persona mayor de edad, y si no hay nadie, haga un cedulón y lo tire por debajo de la puerta? No, pues ya se dio por notificado. No tiene utilidad. El ejemplo es extremo. Pero la utilidad es que los actos procesales se realizan cuando tiene sentido que se realizan para cumplir la finalidad. Cuando ya... Sí. Ante la duda. Perdón, tiene que ver con el medio empleado para lo que se quiere conseguir, ¿no? Claro, también. Exactamente. Muchachos, se va a cortar y en cuanto se corte ya saben que arrancamos en un minuto. El siguiente requisito de los actos procesales es un requisito, el requisito de veracidad y de buena fe. Este es un requisito más etéreo, que tiene consecuencias ya no tanto en el campo de la admisibilidad, sino en el campo de la valoración sustancial de la conducta procesal y en la valoración de los medios de prueba. Es decir, si yo no hago un acto procesal con veracidad, diciendo la verdad, o haciéndole o con lealtad, probablemente el acto procesal no sea inadmisible ni pueda ingresar, salvo en un caso extraño, en la categoría de nulidad que vamos a ver después. Pero sí es probable que si yo demandé con conciencia de mi sinrazón, ocultando hechos, si yo no colaboré con la prueba, si yo falsifiqué algún elemento, probablemente lo que obtenga sean sanciones, desde sanciones pecuniarias a sanciones penales.